Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Hoy vamos a aprender la letra Hamza, la letra A, la letra Hamza. Se pronuncia así como es la letra Alif, el palo sin Hamza. Y cuando lleva la Hamza se pronuncia A igual. Entonces palo con Hamza es A y palo sin Hamza es Alif. Así que empezamos. Primero empezamos para aprender cómo se escribe la letra Hamza en diferentes sitios, también en diferentes formas. La letra Hamza se escribe encima de la alif, del palo alif, al inicio, también debajo, al inicio. Al inicio podemos poner la Hamza encima de la letra y también debajo, al inicio de la palabra. Y al medio se escribe también la letra Hamza encima de un palo, depende del vocal o bien de la letra de la sílaba de antes. Si lleva la sílaba de antes o una fatha, es una raya, la escribimos a la Hamza sobre el palo o bien sobre el alif. Y si lleva la letra que está después, un damma, un u, escribimos la Hamza sobre el waw. Y también si escribimos la Hamza en medio de la palabra sobre el ya, así como tiene las alas, si tiene la sílaba la sílaba que está de antes tiene una marca de kasra, la vocal kasra i, ¿vale? Y de esta manera. Y también al final i. Si escribimos al final encima de la letra sobre la línea sin ningún soporte, si tiene detrás una letra que es sukun, que tiene sukun, que el círculo, la vocal sukun. En todo caso, hay una clase sobre la Hamza, como es la ortografía de la Hamza en el canal. Hay que mirarlo para entender, es más un poco avanzado, en nivel avanzado para la ortografía de la Hamza. Aquí solamente lo más básico, saber cómo pronunciar la Hamza. La Hamza es, como he dicho antes, es letra, el palo, el alif con la Hamza. Es la letra Hamza. ¿Vale? Se pronuncia como A, U, I. Y la letra alif es un palo solamente, entonces es un soporte que sirve, como he dicho, a alargar o prolongar la sílaba también, ¿vale? Y tiene dos funciones o tres funciones, ya veremos con detalle en los vídeos próximos, ¿vale? Aquí vemos la letra Hamza con las vocales, como siempre, las vocales cortas, las vocales largas y la indeterminación, el tanwin, el doble fatha, el doble raya, doble damma, doble kasra. Y una frase debajo, ¿vale? Para practicar. Empezamos por las sílabas. Ya como siempre, se escribe la Hamza sobre el alif al inicio siempre y nunca sobre la línea. Entonces, A, U, I, A, U, I. La palabra es dad, adafiru, adafiru, adafiru. U, son, es la letra sad, la hemos visto. Son, sad enfática. Son. Y, es la N, na larga, mon, la M también la hemos visto. Mon. Entonces, repito, a, adafirun, dad, es la D enfática fuerte, da con el palo, porque hay dos dad sin palo y dad sin alif, sin palo y con palo, ¿vale? Con alif. Adafirun, ososon, ososon, y naimun. Y ahora pasamos a las vocales largas. Tenemos wa,
escribimos siempre aquí para alargar la hamza sobre el waw y luego siempre la letra de prolongación que es el alif, el soporte, su'alun, su'alun, su'alun. Y luego ro, es la R, ro, sun, ro, sun, i, za, irun, za, irun, za, irun, ¿vale? Aquí i larga. Za es za, hemos visto za, za, irun. Wa, eh, perdón, a, su, alun, ru'usun, i, zairun. Y pasamos al doble, el doble fatha, el doble raya, an, no vamos a poner doble a, an, pero solamente an, ¿vale? Esta es una excepción, an, ha, es la sa, an, la sin, la s larga, ha es la ha, cuando te quema algo, ha, sa, an, masa, in, da es la letra D, da larga, da in, an, hasa'an, masa'un, in, in. Y ahora con la frase la cortamos siempre en sílabas y juntar de la derecha a la izquierda a el círculo es la letra siempre que lleva el círculo, la podemos pronunciar como la letra sola, que en castellano, en español también, cuando una palabra que está sola, ¿vale? Que pronunciar, o bien la apostrofada, ah, es la hin, es la ha, ahta es la t, si larga, sin, ahtasi, ahtasi, ahtasi. Y luego hasa'a, hasa'a, hasa'a. Y luego mi, siempre el 3 arriba que mira al cielo es el doble, la letra duplicada y fuerte. Mi larga, mim larga, mi. Y luego izzata, 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 es la zai también duplicada, fuerte, izzata, masa'an, la última, masa'an, masa'an, ¿vale? Ahtasi, hasa'a, ummi, izzata, masa'an. Y la última, innahu, aquí tenemos i, innahu es la n duplicada fuerte, na, innahu, aquí es la ha, de al final, ha, hu, innahu, la dhidun, es dhidun, th inglesa, dhal, la dhidun, ladhidun, innahu ladhidun. Repito, ahtasi, hasa'a, ummi, izzata, masa'an, innahu ladhidun. Solo la letra ha que con práctica ya saldrá, ¿vale? Con práctica más adelante, cuando te avanzas en tu aprendizaje y saldrá lo mismo, lo practicas y ya saldrá, ¿vale? Tendrás la costumbre de pronunciar las palabras que entran, que tienen la letra ja. Es un poco difícil para los hispanohablantes, pero poco a poco ya te acostumbrarás, ¿vale?
Seguimos. Y ahora un resumen de la letra Hamza con las vocales. Empezamos a la derecha, tenemos A, es la Hamza sobre la línea A y A larga, A, y con doble fatha, A, A, An, y U, Un, U, Un, In. ¿Vale? Y las palabras, como siempre, de la derecha a la izquierda, desde la derecha, za, a, ra, es la letra zai, y la letra r, za, tienen todas la vocal corta, fatha, za, a, ra, zaara, zaara, y luego fu, adun, fuadun, fuadun, y luego ba, isun, baisun, baisun, y luego raufun, f, raufun, raufun, y la última es bi'run, bi'run, eh, bi'run, es la letra apostrofada como bi'run, bi'run. Es un poco difícil, pero con práctica, como siempre, como digo siempre, bi'run. Practicamos este vocabulario juntos. Tenemos un pato. I wazzatun. I wazzatun. I wazzatun. Z. Duplicada. Duplicada. La zai duplicada. Zatun. I wazzatun. Y la mesa. Ma. Idatun. Ma larga. Idatun. Ma idatun. Ma idatun. Y agua. Ma'un. Ma'un.
Y ahora para escribir la letra Hamza, como he dicho antes al inicio del vídeo, como las formas para escribir la Hamza, siempre la escritura árabe hay que mirar la posición de la letra, en qué sitio está, al inicio, medio, final, final juntada y separada también. Y aquí tenemos las letras, las sílabas y luego las palabras y la frase. ¿Vale? Ya que solamente hay que escribir y respetar las medidas de las letras, tal como en los otros idiomas, y también practicar las sílabas, o bien las palabras y la frase. Escribir y seguir la línea y no olvidar los puntitos y las rayas, o bien los signos que son las vocales. ¿Vale? Ya es todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención y os recuerdo que hay que mirar los vídeos con orden, así vas aprovechando bien, aprovechando de las clases con máximo, ¿vale? شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء